Minna irashaimase. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar a utilizar el libro de texto y como repaso de los silabarios, me gustaría introducir una actividad a modo de juego de memoria que combina expresiones idiomáticas típicas en ambos silabarios con su representación en imágenes. Aunque primero, como recomendación personal, no estaría de más echar un vistazo a nuestras tarjetas de los silabarios. Podemos repetir el ejercicio de ordenarlas sobre una mesa según su lectura para interiorizar la pronunciación de cada carácter antes de avanzar contenido. Una vez consolidados estos conocimientos básicos, ya podemos expandir un poco más nuestros horizontes. Así pues, sin más dilación, vamos a ver algunas de las expresiones cotidianas que más se utilizan. Yatta, yuju, yupi es una interjección que se usa para expresar alegría o entusiasmo cuando una situación le es favorable al hablante. Por ejemplo, aprobar un examen, conseguir un empleo, ganar un premio o concurso. Yappari, tal como pensaba. Su traducción puede variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, como pensaba es un gran cocinero o quizás para la próxima, aunque su significado siempre indica que una situación o evento sucede como se esperaba de ellos, ya sea por la propia experiencia del hablante o por sentido común. Gomen, lo siento. Se puede utilizar la forma más cordial, gomen kudasai, o matizar esta forma coloquial añadiendo un ne al final, gomen ne, dependiendo siempre de la persona a la que te dirijas. Eso sí, su significado no varía. Sugoe, genial. Es un adjetivo, por lo que también puede utilizarse para describir un nombre en concreto. Como expresión idiomática se utiliza cuando algo que te está sucediendo te resulta placentero. Por ejemplo, cuando pruebas un plato que te gusta, cuando ves un hermoso paisaje. Nande literalmente podría definirse con el significado de ¿por qué?, pero a un nivel más coloquial se entendería como la oración ¿pero qué me estás contando? O un simple y conciso ¿cómo? Masaka, no puede ser, o ¿qué dices? Es una expresión que indica sorpresa o incredulidad acerca de algo. Uruzai, cállate. Es un adjetivo que significa ruidoso, y como adjetivo que es, sirve para matizar el significado de cualquier sustantivo al que acompañe. Como expresión en solitario, se utiliza para pedir a la persona a la que el hablante se dirige que se calle. Doshitano, ¿qué pasa? Es una expresión que recoge varios sentidos. Puede entenderse como un saludo, ¿qué tal?, pero también con cierto cariz de preocupación. ¿Qué sucede? ¿O cuál es el problema? Baka, bobo. Es una de las expresiones más conocidas del japonés, ya que es uno de los pocos insultos que recoge esta lengua. Puede traducirse como tonto o imbécil u otras palabras de mayor gravedad, dependiendo del tono que quieras inferirle a la expresión. Doki doki, estar nervioso. Si nos imaginamos a una persona con ansiedad o nerviosismo, pensamos en alguien columpiándose ligeramente, con ciertos temblores o movimientos involuntarios, debido a la tensión que recorre su cuerpo. Para los japoneses, estos movimientos involuntarios o temblores tienen una representación lingüística, que es doki doki. Nico nico, sonreír. Lo mismo pasa con la onomatopeya nico nico, que representa el acto de sonreír. Se entiende que la pronunciación de esta palabra suena igual que el hecho de esbozar una sonrisa, lo que no significa que los japoneses tengan que decir nada antes o después de sonreír. Muka muka, estar furioso. Pensemos en una persona muy enfadada con la boca cerrada y apretando los dientes,
Tiene la mirada fija en aquello que provoca su estado de cabreo y farfulla hacia adentro. El sonido que representa ese tipo de situación para los japoneses es muka muka. Después de presentar esta serie de términos, vamos a preparar el juego aprovechando para repasar el nuevo contenido. Necesitaremos 24 tarjetas en total, 12 para dibujar unos emojis que yo ya tengo preparados y 12 para los términos y su traducción. Una vez tengamos los materiales preparados, se colocan boca abajo tanto los emoji como las expresiones y se mezclan. El juego consiste en ir buscando los pares hasta localizarlos todos. Se pueden llevar a cabo variantes del ejercicio, por ejemplo, como con las tarjetas de los silabarios, empezando con menos pares e ir incorporando los restantes poco a poco. También podemos bajar la dificultad dejando los emoji boca arriba y jugando a encontrar la expresión que representa. Ahora que ya tenemos una pequeña noción de cómo expresarnos en ciertas situaciones en japonés, vamos a aprender a presentarnos. Watashi wa Andrea desu. La oración comienza con un watashi como sujeto, que significa yo. Le sigue la partícula wa. Este es el único caso en el que este carácter se pronuncia wa, que marca el tema de la frase. Después el nombre del hablante, en este caso el mío, Andrea. Y finalmente el verbo ser. Aclarar, antes de nada, que en japonés los verbos son impersonales. Da igual cuál sea el sujeto, yo, tú, él, ella, nosotros, que el verbo siempre se escribe de la misma forma. A esta presentación tan escueta se le podría añadir la expresión hajime mashite, al principio o al final de la frase, siempre que sea la primera vez que ves a la persona a la que te diriges, ya que la palabra hajime significa comienzo, y esta expresión quiere decir algo como empezamos una relación. También se le puede añadir la expresión douzo yoroshiku al final de la frase, para hacerla algo más cordial. Significa encantado, de verte, de conocerte. Incluso se pueden añadir ambas expresiones a la oración principal para adornarla lo máximo posible. Hajime mashite, watashi wa Andrea desu. Douzo yoroshiku. Con esta fórmula, sujeto, marcado por la partícula wa, más atributo más verbo, se pueden construir otros tipos de oración simplemente cambiando lo que correspondería a la parte del atributo. Por ejemplo, watashi wa gakusei desu. Soy estudiante. Watashi wa sensei desu. Soy profesor. Watashi wa supenjin desu. Soy español. Watashi wa eikokujin desu. Soy inglés. También se pueden introducir otros elementos a la oración para hacer una presentación más dinámica. Por ejemplo, watashi wa Andrea desu. Supein no gakusei desu. Soy Andrea. Soy una estudiante de España. Este carácter funciona como partícula de posesión. Significa de, como en el libro de Nana. Nana no hon. Para hacer preguntas, una estrategia muy simple. Se le añade la partícula interrogativa ka al final de la oración y cambiamos el pronombre personal de yo a tú. Anata wa jon desu ka? ¿Eres John? Para responder primero sí, hai o no, ie. Después, en caso afirmativo, la fórmula N1 o sujeto marcado por la partícula wa, N2 o atributo y el verbo des. Para negar una afirmación, se conjuga el verbo de la siguiente manera. Igual N1 o sujeto marcado por la partícula wa, N2 o atributo y el verbo, en este caso, sería de wa arimasen.
Siguiendo con el ejemplo anterior, debemos responder a la pregunta Anata wa John desu ka? Si nuestro nombre fuera John, contestaríamos Hai, watashi wa John desu. En el caso contrario sería Ie, watashi wa John de wa arimasen. Si queremos hablar de terceras personas o cosas, podemos utilizar los determinantes kono, este, sono, ese o ano, aquel, que debido a su función deben ir siempre acompañados de un sustantivo. Por ejemplo, kono hito wa nihongo no sensei desu. Esta persona es el profesor de japonés. O sono hon wa watashi no hon desu. Ese libro es mi libro. También se pueden usar para preguntar por alguien que no conoces. Ano hito wa dare desu ka? Aquella persona, ¿quién es? Esta oración incluye, además, uno de los pronombres interrogativos más habituales, dare, que significa quién. Vamos a añadirle un poco más de leña al fuego. La parte de la oración que forma el sujeto, lo que va delante de la partícula wa, se puede sustituir por los pronombres kore, esto, sore, eso y are, aquello. Por lo que la oración kono hito wa nihongo no sensei desu podría escribirse kore wa nihongo no sensei desu. Y en sono hon wa watashi no hon desu podría ser sore wa watashi no hon desu. También puede combinarse con el pronombre dare para preguntar por alguien. Are wa dare desu ka? ¿Quién es aquel? Para preguntar por objetos se utilizan los anteriormente mencionados determinantes, siempre acompañando a su correspondiente sustantivo, o los pronombres, más el interrogativo nan, ¿qué? Por ejemplo, sono dobutsu wa nan desu ka? ¿Qué es ese animal? Sore wa nan desu ka? ¿Qué es eso? Si recordáis, hace un momento mencioné cómo preguntar por alguien usando los pronombres are y dare. Si ponemos atención a las oraciones ¿quién es ese? Y ¿qué es eso? En japonés, lo único que cambia en la fórmula es el pronombre interrogativo. Sore wa dare desu ka? ¿Quién es ese? Sore wa nan desu ka? ¿Qué es eso? Otra forma de preguntar por algo o alguien es con el interrogativo dono. Imaginemos una situación en la que hay varios estudiantes juntos y un profesor. Este tiene una lista con los nombres de sus alumnos, pero no conoce todas sus caras. Entonces le pregunta al grupo, María-san wa dono hito desu ka? ¿Cuál de esas personas es María? El sentido que este determinante le da a la oración es el de escoger a un individuo entre varios. Por eso la traducción más cercana podría ser ¿cuál? Tal y como pasa con los pares determinante-pronombre que hemos mencionado antes, existe un pronombre para sustituir la parte de la oración que introduce el determinante dono, y es dore. Tanaka-san wa dore desu ka? ¿Cuál de esas personas es Tanaka? Supein no gakusei wa dore desu ka? ¿Cuál es el estudiante de España? Nihongo no hon wa dore desu ka? ¿Cuál es el libro de japonés?
Ambos, determinante y pronombre, se utilizan únicamente en situaciones en las que hay varios individuos u objetos. ¿Cuál es Tanaka de esas personas? En la oración no se incluye la parte de esas personas o de ese grupo, por ejemplo, pero siempre se sobreentiende que el sentido es el de elegir entre varios. Tanto en la primera oración como en la segunda, ¿cuál de todos es el estudiante de España?, podría traducirse como ¿quién?, pero tened en cuenta que los interrogativos dono más sustantivo y dore no son intercambiables en japonés con el pronombre dare. Lo más habitual en una presentación, ya sea en un entorno laboral o académico, es que haya varias personas presentes. Imaginemos una escena en la que uno de los individuos se presenta diciendo «Watashi wa Dani desu. Supein no gakusei desu». Si otro de los presentes quisiera contestar «Yo también soy español», utilizaría la partícula mo, es decir, contestaría «Watashi mo supenjin desu». Y si quisiera presentarse diciendo su nombre y que también es una estudiante española, sería Watashi wa Roora desu. Watashi mo Supen no gakusei desu. El japonés no tiene género ni número representados gráficamente, excepto en oraciones que comienzan por watashi tachi, nosotros, o minna, todos, así como kareshi, él, o kanoyo, ella. Por lo que para entender un texto, frase o expresión hay que recurrir al contexto. Volviendo a la partícula mo, ¿cómo podríamos presentarnos diciendo que también somos estudiantes pero no somos españoles? Muy sencillo. Watashi wa Andrea desu. Watashi mo gakusei desu. Demo supenjin de wa arimasen. Y si fuéramos españoles y no estudiantes, Watashi wa Andrea desu. Watashi mo supenjin desu. Demo gakusei de wa arimasen. En ambas frases aparece la conjunción adversativa demo, que significa literalmente pero. Por último, pero como suele decirse no menos importante, me gustaría hablaros de la partícula to, cuya función es la de unir sustantivos, e incluso oraciones, aunque eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Sin embargo, como conector de sustantivos, es un recurso muy útil para presentarnos. Por ejemplo, Watashi wa gakusei to supenjin desu. Soy estudiante y española. Se pueden incorporar más sustantivos a la lista siempre que les siga un to. Por ejemplo, Watashi wa honyakuka to sensei to supenjin desu. Soy traductora, profesora y española. Y hasta aquí el vídeo de las presentaciones. Es un poco denso y tiene muchos conceptos nuevos. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, ponedla en comentarios que yo encantada os la resuelvo. Si puedo, claro. Para el próximo vídeo intentaré preparar más prácticas, actividades, escuchas, lecturas, lo que sea necesario para consolidar, bueno, esto nuevo que hemos aprendido y retener lo máximo posible para próximas entregas. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.